el debido proceso a la luz de los artículos 17 y 19 de la Constitución. Definamos primeramente qué es el debido proceso. El debido proceso son aquellas garantías mínimas que tiene todo indiciado de un hecho delictivo, sin las cuales no se le podría procesar. Y no se le podría procesar de esta manera, pues se consideraría de manera ilegal por faltar a las disposiciones establecidas en las normas que establecen cuáles son los lineamientos que habrán de seguirse para respetar el proceso de una persona que se encuentre en este caso. Las leyes que podemos encontrar en esta materia, vamos a encontrarlas en la Constitución, en los artículos que van del 13 al 23, así como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a su vez en la legislación nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 17 es uno de los que va a hablar de cuál es el papel del Poder Judicial en este proceso penal. Para ello es importante señalar que como representantes del Poder Judicial en la materia penal, vamos a encontrar tres diferentes tipos de juzgadores. Primero, el juez de control, y se va a encargar de regular todos los actos procesales. Segundo, el juez de oralidad, quien debe ser diferente del juez de control para efecto de que pueda resolver el caso sin estar contaminado con la información previa que ya desahogó y que ya llevó el juez de control. Y por último, el juez de ejecución de sanciones, quien tiene que evaluar la viabilidad de la sanción, así como la permanencia o la continuidad de la misma, una vez que se ha decretado la sentencia. Este artículo 17 establece uno de los conceptos más importantes, que es el derecho a la justicia pronta y expedita. El término de pronto lo entendemos como ágil y rápido, y expedito será todo aquello que está libre de obstáculos, es decir, la justicia es gratuita para todas las personas y no debe de existir mayor impedimento para que cualquier persona que así lo requiera pueda acceder y encontrar justicia en los tribunales y juzgados mexicanos. Por ejemplo, una persona que no conoce el idioma, pues tiene derecho a un traductor para poder ser procesado. De lo contrario, pues estaríamos faltando a ese debido proceso. Así pues, el concepto medular de este artículo es que nadie puede hacer justicia por su propia mano y que por lo tanto, si lo hace, pues estará cometiendo un hecho delictivo. Este tipo penal se le conoce como ejercicio indebido del propio derecho. Otro de los temas clave de este artículo pues lo vamos a encontrar en el concepto de mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto no es más que tratar de resolver el problema antes de que se lleve a juicio. ¿Por qué? Pues porque el juicio desgasta de sobremanera al Poder Judicial, genera dinero y además genera un desgaste emocional para las personas que se encuentran inmersas en un proceso. Este concepto se toma y cobra fuerza desde la reforma del 2008, que tiene que ver con la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Uno de los mecanismos alternativos más concurrido pues es la reparación del daño. Por ejemplo, si alguien te choca tu carro, pues realmente más que la persona esté 5 años en la cárcel, lo que queremos es que nos repare nuestro carro. Y con eso, pues ya la persona se ha hecho responsable de lo que ha generado y nosotros estamos al estado en que nos encontrábamos desde antes de haber sido, por ejemplo, chocados, ¿no? En el caso que les menciono. Otro mecanismo lo constituye la indemnización, que es el pago ante una injusticia, como un tipo de remuneración de carácter económico que se da a una persona por un acto cometido injustamente. La disculpa pública o privada, que muchas veces, aunque no lo crean, resuelve mucho más que el dinero o la prisión. Y quizás otro tipo de medios, los cuales vamos a encontrar en la ley de la materia. Este artículo además considera que para que una persona pueda ser procesada correctamente, entonces tiene derecho a una defensa adecuada y que no siempre puede pagar una. Seguramente han escuchado en las películas que cuando le dicen a una persona que han detenido, y más en las películas anglosajonas o americanas, le dice tiene derecho a guardar silencio y tiene derecho a un abogado, y si no lo puede pagar, el Estado le proporcionará uno. Bueno, ese abogado también existe en México, y ese abogado que te proporciona el Estado se le conoce como defensor público. Este artículo entonces establece la creación de la Defensoría Pública, y en esta Defensoría Pública vamos a encontrar personas que van a defender a aquellos que no puedan pagar un abogado o aquellas personas que así lo requieran por su circunstancia, y estos abogados pues serán pagados
al igual que un ministerio público, porque se entiende que realizan la misma función. Como parte final de este artículo en cuanto al debido proceso, cabe mencionar que el juzgador pues debe de ser, al ser representante del Poder Judicial, completamente independiente. Y con ello nos referimos a que no debe tener incidencia, no debe tener influencia por parte de las cuestiones de carácter político o social, para que pueda resolver conforme a derecho, pero también conforme a la razón. Muchas veces hemos visto cuando ocurre un caso que se vuelve famoso, que toda la gente se genera una opinión y esa opinión pública, pues puede llegar a influir en lo que es la opinión del juzgador en cuanto a su criterio. Por lo tanto, este artículo busca garantizar que el juez tenga la certeza de que puede resolver a plenitud sin ningún tipo de incidencia de carácter político o social. Hablemos del artículo 19, que en cuanto a debido proceso vuelve al Poder Judicial y nos va a hablar de cómo debe de proceder este Poder Judicial al momento de tener a un detenido, a un indiciado. Primero, una vez que a la persona se le ha detenido, ya sea que le detenga cualquier persona o la policía, debe de ser puesto de inmediato ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tendrá a su vez 48 horas, es decir, 2 días, para presentar ante el juez de control si considera que existen elementos para vincularlo a proceso. Una vez que el juez de control lo tiene 72 horas, las cuales serán prorrogables, tratándose de delincuencia organizada, pero no solamente por eso, sino cuando la persona que está siendo indiciada requiere además presentar pruebas ante el juez para que puedan autorizar en su momento la no vinculación a proceso. Este tiempo que tiene el Poder Judicial, este tiempo que tiene el juez de control, es para precisamente, como lo señalaba, vincular a proceso a la persona, es decir, que esté apegada ahora ante el juzgador y que pueda llevar su proceso. Aquí hay 2 opciones, que pueda llevar su proceso con libertad o encerrado. Para ello se establecen las famosas medidas cautelares. Si a la persona no se le vincula a proceso, se le debe de determinar inmediatamente su liberación, pero si se le vincula, ahí van las opciones. Puedes quedarse en prisión preventiva. Por ejemplo, hay casos en los que incluso la prisión preventiva es oficiosa, como en el caso de delitos graves como la violación o narcotráfico. Entonces, ahí no hay necesidad de que se lo pidan al juez. El juez va a ordenar que la persona se quede guardada. Por otro lado, encontramos esta medida de la fianza. Tú estás acusado de un delito, dejas una cantidad para que el juez vea que sí vas a regresar, que sí vas a estar siguiendo tu proceso. Entonces, si eres culpable, pues la fianza se la queda el Estado, porque resulta que estabas mintiendo. Y si no, entonces te devuelven el dinero. Otra de las más concurridas es la presentación, aunque no es la única, ni es la última. La presentación periódica que una persona pueda estar asistiendo a firmar al juzgado cada semana, cada 15 días o cada mes, para que vean que no se va a sustraer de la acción de la justicia. Otra medida cautelar que no viene en la presentación es, o puede ser, la prohibición de una persona para salir del país, porque se entiende que si se va del país, pues puede sustraerse de manera completa a la acción de la justicia y ya no presentarse a su proceso. A propósito entonces de este debido proceso, si no se sigue este debido proceso, vamos a encontrar un concepto que se conoce como efecto corruptor, que es que el Ministerio Público haya realizado actos fuera del cauce legal y con ellos haya incriminado y obtenido pruebas de carácter ilícito que hayan generado indefensión en el acusado y que por lo tanto, pues entonces se determine que no se le puede responsabilizar como es debido. Al respecto, existe un caso que generó esta jurisprudencia de la que les hablo, que es el efecto corruptor, la cual pueden encontrar en el sistema de búsqueda de jurisprudencia IUS de la Suprema Corte de Justicia, que es el caso de la francesa Florence Cassés, quien fue pues acusada por delito de secuestro y en donde se acusa al Estado mexicano de haber realizado montajes para establecer pruebas respecto de este caso. El caso es muy interesante, estoy seguro que si lo leen, le dan una ojeada, quedará mucho más claro este tema para quienes tengan el interés.